Para mí es una gran alegría poder estar con todas ustedes y compartir un tema tan importante y relevante en los tiempos en los que estamos viviendo ahora, todo el mundo, incluso nosotros como mujeres, y que es la resiliencia. Escogí esta escritura, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos paseando por tiempos difíciles, de adversidad, de dificultades, en donde nuestra resiliencia está siendo puesta a prueba. Pero, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es una persona resiliente? Es un concepto que vamos a ver hoy que nos puede ayudar a fortalecer nuestra espiritualidad. La resiliencia, en primer lugar, se ocupó en la física. Los metales que tenían la capacidad de ser golpeados o doblados y regresar a su estado original se les llamaba resilientes. De la misma forma, después se pasa a la psicología, al ser humano. Entonces, ¿qué es una persona resiliente? Vamos a ver algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender con mayor claridad qué es la resiliencia en una persona. Aquí nosotros podemos ver que vamos a ver dos conceptos que nos van a ayudar a ampliar el concepto que tenemos nosotros de lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar la adversidad de manera constructiva, sacando de las dificultades los recursos personales para salir fortalecido. Esto es una cualidad importantísima y que considero que Jesús la tenía, se las enseñó a sus apóstoles, que nosotros la tenemos y que podemos crecer en el tema de la resiliencia. Sin duda, la adversidad es parte de la vida, pero el solucionar o enfrentar la adversidad de manera constructiva no lo es de todos. Y aquí es no solo es soportar una adversidad o sobrevivir, sino salir fortalecido, dándonos cuenta de que tenemos todo para salir adelante. Aquí puse el ejemplo de una pelota. ¿Por qué? Porque cuando es golpeada, sale proyectada hacia arriba o sale proyectada hacia adelante. Y aquí es donde nosotros podemos observar que en los problemas y en las dificultades podemos agarrar el impulso para salir fortalecidos a través de eso. Otro concepto de lo que es la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerte a ellas. Esto es algo muy importante porque a veces la flexibilidad no es vista como una gran cualidad, pero eso es lo que nos ayuda a adaptarnos. Aquí puse el ejemplo de lo que es el bambú. El bambú es venerado por su constancia en duras condiciones. No importa si azotan los vientos, no importa si el clima está difícil, el bambú siempre crece y cuando se encuentra con obstáculos tiene la posibilidad de irse moldeando, de irse adaptando, pero siempre crece. Aquí, ¿cuál es el tema con personas que podemos llegar a ser rígidas, que ante los problemas, las dificultades, nos rompemos, nos desequilibramos, perdemos lo que hemos tenido y desistimos? Pero en cambio, una persona resiliente tiene esa capacidad de incluso con los obstáculos seguir creciendo. Entonces, podemos ver que la resiliencia es algo que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida. Aquí el tema es hacernos conscientes de esa capacidad que nosotros tenemos y que también con Cristo, con Dios, podemos elevar nuestra resiliencia. Vemos aquí en esta escritura, en Mateo 7, 24, 27. Por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que le digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Y aquí quiero que hagamos énfasis en que Jesús presenta esta situación adversa para quien construye sobre la roca y para quien construye sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa. Eso quiere decir que todos vamos a pasar por momentos y situaciones difíciles, pero que lo importante es cómo podemos salir adelante de ellos para que nuestra vida o para que una situación difícil no haga un gran desastre en nosotros o en la generalidad de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender aquí qué importante es poder distinguir la adversidad
de la catástrofe. Sin duda, en estos tiempos, todos estamos viviendo la adversidad, de una forma o de otra. El encierro, la situación económica, la situación política, los temas de la salud, los temas emocionales, los miedos, lo que está ocasionando de estrés, el estar en casa, los que están trabajando en casa, pero hay personas que están viviendo y pasando la más difícil. Todos estamos en un tiempo adverso. El coronavirus nos ha venido a traer un momento de crisis mundial en donde estamos viviendo situaciones que no nos imaginábamos, que nos agarraron por sorpresa, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? Pero sí es importante definir que una catástrofe es ya cuando una situación adversa impacta directamente a tu vida, y entonces vemos que esta pandemia, esta situación para algunas personas sí está siendo una catástrofe. Hay personas que no están perdiendo sus trabajos, hay personas que sí, y están viviendo lo que se podría decir una catástrofe. Personas que están cerrando sus negocios, sus empresas, que de pronto no se ve cómo van a salir adelante. Situaciones de salud, gente que se ha contagiado, gente que ha vivido todavía situaciones más duras, como lo que es perder a un familiar cercano en medio de una crisis como la que estamos viviendo ahorita. Y entonces puedo ver que de pronto las estadísticas que se veían en la televisión acerca de lo que el resultado de lo que está provocando el coronavirus empiezan a tocarnos de una forma muchísimo más cercana. Hace alrededor de unos 20 días, una amiga muy cercana mía de la iglesia enfermó el martes y para el día viernes ya había fallecido de coronavirus. Fue un shock, fue muy difícil, fue una situación muy complicada, pero definitivamente para su hijo ha sido una catástrofe. Perdió a su mamá de manera sorpresiva, de manera intempestuosa, en medio de una crisis como la de ahora, en donde probablemente tú has vivido una experiencia parecida, una experiencia similar, y aunado a que pues no podemos visitar a los enfermos muchas veces en los hospitales, a que no podemos hacer un velorio, esta despedida, este honrar, este agradecer, que ese tipo de ceremonias que antes hacíamos en vivo y nos podíamos dar un abrazo, ahora han sido a través del Zoom. Entonces vemos cómo la adversidad la estamos viviendo todos, pero hay algunas personas que están viviendo en medio de esta adversidad una gran catástrofe en sus vidas. Y aquí lo importante, como les decía, es este tipo de situaciones se han vivido en otros tiempos. Han habido todavía virus muchísimo más fuertes, enfermedades, pandemias, pestes, enfermedades muchísimo más agresivas, crisis mundiales, de guerra en las guerras mundiales, situación económica sumamente adversa, como la que hemos visto en la depresión, por ejemplo, del 29, situaciones que verdaderamente han sido muy difíciles. Pero vemos que a lo largo de la historia hay personas que en medio de esas crisis salen adelante, y no solo eso, sino fortalecidos, incluso si vivieron una catástrofe. Pero también al mismo tiempo hemos visto personas que tienen muy poca resiliencia, que se quiebran, que pierden el sentido de vida, que pierden la fe en medio de las situaciones difíciles. Y ahí es donde nosotros vemos que Jesús, más que pedir porque se vayan las catástrofes, pide por nosotros. Vemos aquí en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Aquí nosotros podemos observar cómo en su oración Jesús no estaba pidiendo: Dios, por favor, que Satanás no lo azote como el trigo, que no lo sacuda como el trigo. No, no está pidiendo porque no haya pruebas, porque no haya adversidades o crisis o dificultades u obstáculos en tu vida. Está rogando por tu carácter, está rogando por tu espiritualidad, está rogando por lo que se puede construir en ti después de una crisis, porque aquí le dice: he rogado por ti para que no te falte la fe. Y no solo eso, para en quién vas a ser
después de que te hayas levantado de esta crisis y de esta adversidad, para que ayudes a los demás. Y le da un sentido a una crisis por la cual podemos atravesar todos. Ser más fuertes, salir fortalecidos, porque sin duda Pedro el apóstol era uno antes de negar a Jesús y era otro después de negar a Jesús. Y a veces quisiéramos crecer como personas a través de caminar sobre el agua. Ok, Jesús invitó a Pedro a caminar sobre el agua. En un momento tuvo fe, después tambaleó, se hundió y Jesús le dio la mano y lo levantó. Muchas veces nosotros vamos a pasar tiempos así, pero sin duda el parteaguas en la vida de Pedro el apóstol fue ese momento en el que sí negó a Jesús. Él pensaba que no era capaz de negar a Jesús y dijo, no, Señor, yo jamás. Y después se enfrentó a una dura realidad. Muchas veces este tema de el encierro nos ha ayudado a ver nuestra realidad espiritual, nuestra realidad emocional, nuestra realidad familiar, incluso nuestra realidad económica. Y a veces no nos gusta lo que alcanzamos a ver. Pero una de las partes más importantes que necesitamos es aceptar la situación en la que nos encontramos ahorita para salir adelante. Pero qué importante, Jesús ruega por nuestra espiritualidad y por nuestro carácter, y para que después de un tiempo difícil y adverso, como el que Pedro pasó en ese momento, después de haber negado a su maestro es crucificado, y después de eso, poderse levantar y ser mejor que como era antes de haber caído en esa crisis emocional, espiritual y evidentemente una crisis fuerte que se vino en el momento que Jesús fue crucificado y después resucitado. Esa es la expectativa que Jesús tiene para nosotros. Esto es resiliencia. Poder a través de los problemas hacernos más fuertes. ¿Cuáles son los pasos hacia la resiliencia? En primer lugar, como te decía, aceptar la realidad en la que nos encontramos. Para poder reconstruirte después de una catástrofe, necesitas saber qué queda, qué sí tengo. Poder evaluar cómo estoy después de un momento adverso, cómo estoy en medio del coronavirus. Y sé que todavía estamos en medio de una crisis, en medio de un tiempo adverso, pero qué importante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que una persona ha aceptado la realidad? ¿Cómo nosotros podemos saber que ya estamos en ese paso? Hay diferentes maneras, pero una de ellas es cuando dejas de quejarte. Aceptas la realidad, entiendes que este tiempo así está, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas en las que necesitamos obedecer a las autoridades, hay cosas en las que no podemos modificar de la situación en la que está, pero definitivamente cuando quitamos la queja, cuando quitamos es que si esto no hubiera llegado, mi negocio estaría diferente, es que la pandemia, es que el encierro, mira lo que, cuando dejamos de quejarnos y aceptamos, así están las cosas, así está la situación, es cuando podemos empezar el siguiente paso, que es esa parte adaptativa, para lo cual necesitábamos la flexibilidad que nos da la resiliencia. ¿Queríamos un tiempo así como el que estamos pasando? No. Cuando empezamos el 2020, empezamos con sueños, con esperanza, con ganas. Este es mi año. Voy a ver cosas increíbles en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi vida económica. Soñamos, teníamos propósitos, pero no nos esperábamos la situación que nos estamos enfrentando ahorita. Ahora, ¿cómo vas a adaptarte? ¿Cómo vas a flexibilizarte ante una situación que ni tú ni yo podemos cambiar? Y que Jesús no estaría pidiendo porque cambiara la situación, sino porque creciéramos en nuestro interior. Y entonces ahí, una vez que nosotros comenzamos a adaptarnos a través de la fe, a través de la esperanza, a través de con lo que tengo, qué voy a hacer hacia el futuro, es como nosotros podemos experimentar el crecimiento, las soluciones, el cómo voy a salir adelante yo con lo que tengo en este momento. Pero ojo, el crecimiento de una persona no es lineal hacia arriba. Tiene sus altas, sus bajas, ¿no? Como hablábamos de la pelota, baja, rebota, va hacia adelante, y así es el crecimiento. El crecimiento no está libre de obstáculos,
El crecimiento tiene esos momentos en donde Pedro, entusiasmado, se empieza a caminar sobre el agua, después se hunde, pero sale adelante. Y entonces nosotros podemos ver que nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestra vida no es lineal, tiene esos pequeños baches. En tu vida espiritual, en mi vida espiritual, yo he pasado por momentos así, pero después de las pruebas, después de las adversidades, he salido fortalecida. Económicamente también he pasado por crisis, por momentos que de verdad no encuentro la salida, pero después he salido fortalecida y me ha ido mejor de lo que me iba antes. A nivel familiar, lo mismo, con amigas, con relaciones. Realmente el crecimiento no es lineal. Podemos atravesar por esos pequeños momentos en donde en la crisis podemos llegar a sentir que vamos un poquito para atrás, pero lo importante es agarrar el impulso hacia adelante. ¿Cuáles son las características de las personas resilientes? Podemos ver aquí a través de esta historia, una historia que es una de mis favoritas de la Biblia y que de hecho es una de las razones por las que a mi hija Ana Paola le pusimos Ana, ¿no? Tengo dos hijos, junto con mi esposo Alejandro, Daniel, de 18 años, Ana Paola, que tiene 15 años. ¿Y por qué Ana? Para mí es una historia tan inspirante de la Biblia, pero que al mismo tiempo veo en ella cualidades muy importantes que le ayudaron a salir en tiempos difíciles y adversos. Acompáñenme a leer la historia de Ana, que es la madre del profeta Samuel, y que en un momento no podía tener hijos y que acudió a Dios. Y aquí la Biblia, en 1 Samuel 1, 10 al 18, dice, y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación, no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Experimentando, Ana, emociones que probablemente tú y yo hemos estado experimentando durante este tiempo. Cada quien sus aflicciones, cada quien con sus preocupaciones, pero estas emociones son las que tú y yo hemos estado experimentando en este tiempo. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. Aquí nosotros podemos ver cómo Ana, pues definitivamente tiene una fortaleza espiritual muy grande. Sabe que puede contar con Dios, sabe que puede ir a Él y con toda sinceridad y honestidad decirle sus preocupaciones, decirle sus angustias, decirle todas sus amarguras, lo que no le parece de la vida. En ese momento ella era estéril y no podía tener hijos, y en ese tiempo no poder tener hijos, bueno, en el tiempo actual sigue siendo una situación muy dolorosa, pero además en ese tiempo era muy discriminativa. Entonces, podemos ver cómo ella traía una gran pena, pero sabía que en Dios podía encontrar una respuesta y se decidió a abrir todo su corazón, toda su amargura, todas sus preocupaciones y también sus deseos con Dios. Y después de este intercambio con el sacerdote, que pensaba que estaba borracha, que le dice cuál era su motivo de oración, aquí la Biblia nos dice que Ana regresó por donde había venido y nunca más volvió a estar triste. Una persona resiliente es esa persona capaz de dejar sus preocupaciones con Dios, de dejar sus preocupaciones y angustias y dedicarse a vivir en el aquí y en el ahora. Hay cosas que estaban en su poder, pero hay cosas que no están en su poder. Y el poder tener hijos, no tener hijos, pues sabemos que eso es a través de un toque divino,
por parte de Dios. Pero vemos aquí que ella tuvo esa capacidad de ya no estar triste. Y pues si ya no estaba triste, pues podríamos pensar que estaba con paz, que estaba con alegría. ¿Por qué? Porque ya no reflejaba la tristeza. Entonces, aquí parte de lo que me inspira tanto esta escritura es cómo Ana tenía esa capacidad de, aunque no tuviera resuelto su problema, aunque no tuviera respuestas, podía dedicarse a ser feliz porque ya le había dejado sus angustias y preocupaciones a Dios. Entonces vemos como si la fortaleza espiritual es una característica importantísima en lo que es nuestra resiliencia. En el consultorio yo alcanzo a observar que que todos, cristianos, no cristianos, enfrentamos los mismos problemas. En verdad enfrentamos los mismos problemas. Pero sí veo la diferencia entre una persona que lleva una vida espiritual y una persona que no la lleva. Quien tiene esa fe, esa comunión con Dios, de verdad que sobrelleva y sobresale de los problemas de una manera más rápida, más fuerte y sale mucho mejor fortalecida que quien no. De todos modos, todos los seres humanos tenemos una capacidad de salir adelante de nuestros problemas, pero yo sí noto una diferencia muy grande con quien sí tiene una vida espiritual. Pero al mismo tiempo, otra característica tiene que ver con la autoconfianza. Y en primer lugar, a una mujer cristiana, la autoconfianza la vemos en que sabemos quién soy para Dios, qué Dios piensa de mí, cómo Dios me ve. Y saber que no solo cuento con un Padre en el cielo, que no solo cuento con un mejor amigo en Jesús, que no solo cuento con el Espíritu Santo que habita en mí, sino que también Dios me dotó de muchas fortalezas, de muchas virtudes y me dio dones para salir adelante en la vida, para compartirlos con los demás y para enfrentar las crisis y las adversidades. Y cuando yo soy consciente de mis dones, mi fortaleza, mis virtudes, también de mis debilidades, pues entonces yo puedo saber que de la mano de Dios y la mujer que soy, podemos salir adelante en cualquier adversidad. Vemos que otra característica de las personas resilientes es que tienen redes de amigas, redes en la familia, redes en la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que aprende de los demás, que sabe compartir el sufrimiento, que sabe solidarizarse, que sabe tener personas a su alrededor que van a poder ayudarle y fortalecer en tiempos difíciles, es sumamente relevante. Para mí, en un libro que leí acerca de resiliencia, un psiquiatra que escribe, me impresionó mucho porque él es un huérfano de guerra. En la guerra mundial, él pasó por los campos de concentración, quedó huérfano, murieron todos sus familiares y fue a una granja. Y en este lugar después conoció a una de sus maestras que lo adoptó y que después lo ayudó y después se convirtió en uno de los psiquiatras más relevantes incluso hasta de nuestro siglo, y que la verdad dijo algo que a mí me impresionó muchísimo, porque él dijo, con una sola persona amorosa en la vida es suficiente para salir adelante. En ese momento, él pensaba en esta maestra que lo ayudó a salir adelante. Pero esa frase me conmovió profundamente, porque dije, ok, si con una sola persona amorosa en la vida somos capaces de salir adelante, y yo tengo tantas personas amorosas en la vida, yo puedo salir adelante de cualquier situación o cualquier problema. Pero incluso si no contara con personas, pues sé que cuento con Jesús, sé que cuento con el Espíritu Santo, con Dios. Pero además de eso, si tan solo contara con una persona amorosa en la vida y esa persona amorosa en la vida fuera yo misma, sería suficiente. Y aquí definitivamente podemos ver que nosotros también necesitamos ser esa persona amorosa con nosotros en la vida, que cree en ti, que cree en lo que puedes hacer en tiempos difíciles. Porque a veces tu mayor verdugo puede ser tú, o quien menos porras te echas eres tú, o quien más te descalificas eres tú. Entonces esa frase a mí me hizo pensar tanto,
¿Por qué? Porque con una persona amorosa en la vida es suficiente para salir adelante de cualquier crisis. Eso lo dijo un huérfano de guerra. Te quiero hacer pensar cuántas personas amorosas tienes en la vida. Y entonces podemos ver que podemos salir adelante de cualquier adversidad. Humor y creatividad es otra cualidad y característica de las personas resilientes. Pero incluso vemos que Dios tiene un buen sentido del humor, una creatividad enorme, así como también lo vemos en Jesús. El humor, ¿por qué es tan importante? Hablábamos acerca de Ana, de que si dejó de estar triste, pues le daba espacio a la alegría, a la diversión, al bienestar, a la tranquilidad, a la paz. Pero definitivamente Dios nos ha dado esta posibilidad de reírnos, de gozar, de carcajearnos, de disfrutar. Y está comprobado que al reír, al carcajearnos, al disfrutar, se eleva la inmunología y empiezas a desatar muchos químicos, hormonas de lo que es la felicidad. Pero además, también nos relaja de tal manera la alegría que nos da la posibilidad de ser creativos para soñar, para visualizar, para opciones acerca de cómo vamos a solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a necesitar nuestra visión de cómo vamos a salir adelante después de esta pandemia. ¿Cómo voy a estar yo después espiritualmente, económicamente? ¿Y por qué? Porque cuando estamos en crisis o adversidades, muchas veces el futuro catastrófico es el que nos atrapa. El miedo, la angustia, la ansiedad de un futuro catastrófico que lo estamos visualizando. Pero si tenemos la capacidad de visualizar cosas negativas, también podemos visualizar cosas positivas. Entonces, el poder soñar es algo muy importante. Es lo que nos va a dar las posibilidades. ¿Y por qué no poder soñar y creer que esta situación, esta pandemia, por un tiempo nos va a causar muchos estragos, pero ¿quién no nos dice que va a ser el trampolín para la mejor etapa de nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar, incluso en nuestra vida económica? ¿Suena difícil? Pues sí, porque estamos en medio de una crisis, pero muchas personas no solo pasaron una crisis económica, muchas personas acabaron mejor económicamente después de una crisis económica, pero también muchas personas acabaron peor, pero tiene que ver con nuestra mentalidad. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar? Porque nuestro cerebro no puede estar pensando en dos cosas, o en la preocupación, la angustia y la ansiedad, o lo podemos ocupar en cosas divertidas, creativas, que podemos hacer en este tiempo para poder fortalecernos. Y esto es una característica de las personas resilientes. Otra característica es poderle dar sentido al sufrimiento, descubrir el sentido que tiene esta época en mi vida. Yo lo que puedo ver en Jesús es que todo su sufrimiento lo pudo llevar a cabo porque tenía un sentido, porque tenía un propósito. Jesús sabía para qué iba a morir en la cruz. Jesús sabía para qué iba a servir ese gran sacrificio que él y su Padre iban a hacer. Cuando nosotros alcanzamos a darle sentido al sufrimiento, es cuando vale la pena recorrer ese camino. Es cuando vale la pena caminar en el valle del sufrimiento, sabiendo que este tiempo que estamos viviendo todos los seres humanos es para algo, para construir algo en nuestras vidas, para fortalecernos en algo, para descubrir algo que ahorita todavía no hemos descubierto. Jesús tenía claro cuál era el sentido de su propio sufrimiento y Jesús, a través del sufrimiento, aprendió a obedecer. Y vemos cómo Jesús no pide porque se quite el sufrimiento. A Pedro el apóstol le dijo, estoy orando para que no te falte la fe y después que te levantes, ayudes a tus hermanos. Había un sentido para esa caída de Pedro, para esa crisis de Pedro, para esa situación adversa de Pedro, que tuviera una gran sensibilidad, una gran conexión con Dios y con Jesús, para después ayudar a otros en el camino de la fe, entendiendo que no hay situación más difícil que no pueda salir adelante de la mano y con la mirada puesta en Jesús. A mí me ha ayudado muchísimo a pensar en este tiempo de mi vida
de qué me ha salvado el coronavirus, cómo me ha hecho más fuerte la época del coronavirus, cómo esta pandemia qué problemas me ha ayudado a resolver, cómo el tema del encierro me ha ayudado a reacomodar las prioridades en mi vida. Realmente estás viendo este tiempo de crisis, este tiempo adverso, incluso este tiempo de catástrofe, como una gran posibilidad para tu crecimiento, para tu desarrollo y para poder ayudar a otros con lo que has aprendido. Porque yo sí creo que si no le damos un sentido a toda esta etapa que estamos viviendo, pues solo hay espacio para el desánimo, para la tristeza, para la angustia, para el miedo, para el enojo, para la desesperanza. Pero si empezamos a descubrir el sentido que tiene esta etapa en nuestras vidas, puede ser de fe, de esperanza, de entusiasmo, de creatividad, tiempo de soñar, tiempo de resolver profundamente, momentos en los que de verdad podemos conectarnos con Dios de una manera muy fuerte. Sin duda, todos los seres humanos en tiempos difíciles nos acercamos a Dios. Y la meta es permanecer con fervor, con Dios, aunque pasen los tiempos difíciles. Y yo estoy convencida que este tiempo que estamos aprendiendo, que estamos viviendo cada una de nosotros, tiene que ser para que nos convirtamos en algo mucho mejor de lo que somos ahora. Sacando todos nuestros recursos internos, Dios sabe que podemos. ¿Y por qué? Como les compartía en la escritura con la que comenzamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé por qué pruebas estés pasando hoy, además del tema de la pandemia, porque sé que cada situación es particular y que estamos enfrentando más problemas de los que nos podemos llegar a imaginar. Pero tengo la confianza de que Dios te facultó de cualidades, de dones, de virtudes y sobre todo te dio a Cristo. Para mí, una de las imágenes más importantes que he tenido en mi corazón y en mi mente en este tiempo es a Jesús diciéndome, cuentas conmigo, yo no te fallo. No te fallé en el tiempo más difícil de mi vida y fui a la cruz. Si ahí no te fallé, no te voy a fallar nunca. Y esa imagen de Jesús diciéndome, cuenta conmigo, yo no te voy a fallar, ha sido la que me ha llenado de fuerza, la que me ha llenado de fortaleza y que sin duda es la que me está dando la resiliencia de en quién me voy a convertir, de cómo voy a pasar la adversidad después de los golpes que he recibido en este último tiempo. Espero que todo esto que vimos acerca del tema de la resiliencia te pueda ayudar a fortalecerte. Sin duda la Biblia no ocupa esta palabra de resiliencia, pero la podemos ver en primer lugar en Cristo. La podemos ver en sus apóstoles, en sus seguidores, y yo la he visto en mi vida. Estoy segura que tú también tienes resiliencia, esa capacidad de enfrentar los problemas con fortaleza y salir fortalecida a través de ellos. Pero también es tiempo de crecer para ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy hermana. Y las personas a mi alrededor están aprendiendo también cómo se enfrentan las adversidades a través de mi ejemplo. Yo estoy enseñando principalmente a mis hijos cómo se enfrenta una adversidad con mi ejemplo. Lo estoy enfrentando con alegría, con entusiasmo, con fe. También me han visto llorar, también me han escuchado en las oraciones llorar, pero me han visto ponerme de pie, me han visto enfrentar este tiempo con entusiasmo y soñando con que las cosas que me preocupan ahorita no solo van a estar como antes, sino que van a estar mejor que antes. Y esa fortaleza, esa resiliencia, nos las da Dios. Todas tenemos resiliencia. Aquí es que necesitamos tenerla todavía más capacidad de hacernos fuertes y mejores a través de una crisis
o de una adversidad. Muchísimas gracias. Para mí ha sido todo un gusto poder compartir este tema con ustedes, que espero les sea útil, así como lo ha sido para mi vida. Muchas gracias.